Muy buen día, muy contento de compartir con ustedes unas de mis reflexiones, de las tantas que hemos compartido. Espero que de algo les sirvan nuestros recuentos históricos de los acontecimientos que percibimos y que las reflexiones nos arrastran a vaticinar inclusive acontecimientos que luego se hacen realidad. Nos alegra mucho un 3 de julio, víspera de la independencia norteamericana, de la celebración, que fue un 4 de julio, de un 1789, si no mal recordamos. Y qué bien, porque Estados Unidos es el país más importante en el orden migratorio, donde ellos albergan alrededor de 3 millones de dominicanos. Y hoy día inclusive hay representantes en la Cámara de la Federación, en la Cámara de Representantes, hay senadores, diputados, alcaldes dominicanos. Y no ha pasado nada, no ha sido eso un acontecimiento que lleve a que los dominicanos vayamos a dominar al pueblo norteamericano. No, es que son muchos los dominicanos que se han dedicado a estudiar, a trabajar, a forjarse unos nuevos caminos de progreso, de bienestar, y eso pues produce la necesidad espiritual de identificarte con esa nación que te ha acogido y tú inclusive la haces tu patria, porque el terruño que tú defiendes es donde hay posibilidad de vivir dignamente. Si la situación sigue en deterioro en nuestro país, como se vislumbra para las mayorías, patriotas quedarán muy pocos, porque la mayoría de la población intentará emigrar y hacer suyo nuevos lares de la vida que se desarrolla en el planeta como su patria, porque la patria es cuando tú alcanzas un nivel de vida que te garantiza vivir dignamente. Quisiera aprovechar para que ustedes en su momento de descanso puedan ver un documental que hay en una de las plataformas y que se pueden conseguir en la televisión como YouTube, me parece que en Facebook además, que se llama Tierra Arrasada, que fue la llegada y caída del señor Macri, que fue invitado aquí por las élites que hoy gobiernan a visitar la nación, esa figura que estafó, que engañó y que le robó una fortuna al pueblo argentino y logró que más de 16 millones de argentinos volvieran a vivir en pobreza, cuando en los gobiernos de los Kirchner, tanto del marido como la mujer que gobernaron la nación argentina y que impulsaron el desarrollo y con el desarrollo generaron progreso y bienestar, y más de 18 millones de seres humanos salieron de la pobreza en Argentina. Pero fueron tantos los crímenes de lesa difusión apegada a un marketing fruto de un guión ideológico de la ultraderecha y de la derecha y del gran capital, idéntico como lo ha pasado aquí. Por eso es que les exhortamos a ver ese documental, Tierra Arrasada.
Y ahí se darán cuenta la similitud que hay entre lo acontecido en Argentina y lo que está aconteciendo en nuestro país, con la única diferencia que la población dominicana está despertando más temprano que el pueblo argentino, que despertó a los 4 meses antes de celebrarse las elecciones y despacharon para su casa, y para que jamás vuelva a aparecerse por ahí a ese señor Macri, que estafó con cientos de miles de millones de dólares que endeudaron y que se los repartieron en las élites, porque nadie sabe en qué diablo fue que lo invirtieron, sino que hay constancias reales de que fueron a parar a los bolsillos de las élites, que su único Dios es el dinero. Ese señor lo trajeron aquí, las élites de aquí, las gobernantes y las que se están beneficiando a ultranza de esas élites. Así que esos son de los acontecimientos que hay que enterarse para establecer paralelismo y darnos cuenta de que sí, que definitivamente este pueblo está reaccionando y va a reaccionar y va a enrumbar los esfuerzos que tienen que ver con el accionar político por un camino diferente que le pueda proporcionar desarrollo, progreso y bienestar, pero a todos los sectores, no a las élites. ¿Que se beneficien las élites? Pues claro, pero no solo ellas, como está sucediendo ahora. Bueno, y toda la mentira que hablaron se ha ido cayendo, se ha ido desmoronando, y exactamente igual que como pasó en Argentina. Le vendieron a la población argentina y lo creyeron que inclusive que Cristina era un cuero, una prostituta, hasta eso vendieron. Que el hijo de Cristina era el malvado más grande y el más corrupto de la bolita del mundo. Bueno, y que los peronistas para lo único que sirven es para hacerle daño al pueblo argentino, cuando todo lo que han hecho es lo contrario y proporcionarle bienestar, fruto de ese desarrollo y ese progreso que generaron los gobiernos del kirchnerismo con una ideología peronista que le dio nueva vez un empujón al pueblo argentino hacia adelante y hacia las condiciones de vida favorables. Aquí lo mismo hicieron con el PLD, con el presidente Medina, con la familia del presidente Medina. Por suerte, las hijas del presidente Medina todavía no alcanzan la mayoría de edad, y qué bueno que no se metieron con eso, porque sería lo último, porque reiteramos, las élites no tienen frontera para hacer daño. Bueno, quisiéramos además felicitar de todo corazón al más grande de todos los grandes presidentes que hemos visto hasta hoy, que gobierna México, por haber cumplido de mandato 5 años. Andrés Manuel López Obrador, el más grande de los grandes de todos los tiempos hasta hoy, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumple 5 años de ejercicio. Pero para ello, lo único que le voy a decir, ¿por qué es que digo esto? Que escuchen el discurso cuando él ascendió a la gobernanza en México y oigan y comparen si ha cumplido o no ha cumplido al pie de la letra, si ha gobernado apegado a sus principios y a las prédicas que él ha venido ya haciéndole llegar a la población de México, a la población del mundo, a los estados del mundo, a los gobernantes del mundo y a las naciones del mundo, para que se encarrilen por el único camino que es el más seguro para crear felicidad, que es la justicia, la ausencia de ignominia contra su pueblo y la cero corrupción desde el lugar del primer mandatario hacia abajo. Y eso le ha dado un empuje al pueblo mexicano, pues comparen el discurso del día 5
perdón, del día 2, con el discurso de cuando él asumió y ascendió a la gobernanza de México, para que ustedes contesten si ha cumplido o no ha cumplido con todo lo que él se ha comprometido para sacar del atraso, para sacar del subdesarrollo y para convertir a su nación, a México, como una de las potencias más importantes en el mundo. Y eso le da el lugar del más grande de los grandes presidentes de toda la historia hasta hoy. Respetuoso, amoroso, entregado, trabajador. Bueno, él dice que trabaja 16 horas al día, pero se le olvidó que las otras 8 horas se la pasa soñando con su pueblo, por lo que también se la pasa trabajando, y eso lo arrastra a que trabaja 25 horas al día. Pues hoy tenemos, además, porque siempre se hace mucho ruido y se trata de confundir a la población y negar los avances que pueblos que han logrado un nivel nunca visto en la historia de la humanidad quieren denigrarlo y quieren hacerle creer a las poblaciones de que es fruto de que alguien muy poderoso lo apoyó. Y les vamos a decir a esa gente que de seguro reciben subvenciones de esas fundaciones norteamericanas para que hablen, hagan programas y se mantengan con mucha audiencia, porque los voces y todas esas tecnologías modernas que hay hoy día los aupan y que sirvan como medio de confusión en un momento determinado para llevarle el guión que a ellos les interesa, es decir, al gran capital. No, China logra, fruto de una guerra de decenas de años, encabezada por un partido que tenía la entereza, la determinación y la decisión unánime de alcanzar el poder político por las armas, porque de otra manera no era viable, hasta que lo lograron en el 1949 y declaran por Mao Zedong, el conductor de ese proceso histórico que le ha dado un empuje enorme a la humanidad en todos estos decenios que han pasado luego del 1949, más de un siglo. Casi aproximándose a un siglo, que próximamente lo celebrarán. Quiere decir que ese auge es fruto de que no se detuvieron en solo desplazar a los gobernantes de las élites de entonces en China continental, sino que cada pulgada que iban liberando se adentraban a formar, a educar, a enseñar, a trazarle el camino que le iba a generar grandes progresos a la nación y al pueblo chino. Y que luego de tomar el ascenso, de tomar el control definitivo de la gobernanza por el Partido Comunista Chino, de la China continental, establecieron planes de desarrollo quinquenales que se cumplían al pie de la letra, y quien se salía de la responsabilidad histórica de cumplir con la tarea encomendada, la pasaban muy mal. Y mucho más mal les pasaba si se atrevían a alzarse con el santo y la limosna y burlarse del pueblo, estafándolo, engañándole y robándole los esfuerzos y el sudor que venían poniendo en marcha estos planes. De ahí entonces que despertó en ellos, porque ya desde el 1956 Mao Zedong puso en marcha planes tripartitos, donde el partido, la burguesía china de entonces,
y los capitales pusieron en marcha actividades productivas que iban a beneficiar a esos sectores para impulsar la economía china y sacarla del atraso. De ahí entonces surgen las grandes habilidades de los chinos, encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores, Zhou Enlai, con el arte de los negocios sincronizarse, entrarse en el comercio mundial, participar en el comercio mundial, y entendiendo que esa alianza le iba a dar un empuje enorme, fruto de los esfuerzos que venían haciendo. No es que nadie le dio dinero, no es que nadie le dio la ciencia, no es que nadie le dio la determinación de trabajar mañana, tarde y noche de forma disciplinada, entregada, para sacar ese país de la extrema pobreza a ser hoy día el país más importante en lo económico del mundo y en la producción mundial. Así que esto dio como resultado entonces que fruto de esos grandes esfuerzos y de la comprensión de la necesidad de seguir hurtando, de seguir escudriñando el arte de las alianzas, tanto en los negocios como en los políticos, y el respeto absoluto a los estados con que hacían alianzas, le ha dado un sitial hoy día en que prácticamente pudiera decirse que es la primera potencia del mundo, que la han alcanzado con el trabajo, sin ultrajar, sin infligir daños algunos a poblaciones, algunas del mundo, sino sobre la base de poner en marcha planes de equidad, de igualdad, de ganar en los negocios, en las relaciones bilaterales. Y eso hoy un pueblo como el nuestro no debe desperdiciar la oportunidad de transitar junto con ello mejores formas de intercambios, de negocios, de impulsar la producción, de que nuestros hombres y mujeres que han desarrollado sus habilidades para aumentar los niveles de vida fruto de que se dedican a aumentar todo el sistema productivo, eficientizarlo, y que una alianza con una nación como esa nos pondría en condiciones ventajosas para seguir avanzando. Pero si no hay visión histórica de desarrollo y la vista la tienen nivelada, entonces no se podrá hacer como lo que ha pasado con este gobierno, que no hay que dejar de lado el primer orden que en nosotros representa a Estados Unidos como nación socia en los negocios. La primera nación con la que nosotros tenemos grandes negocios, por lo que se convierten en nuestro principal socio comercial, es Estados Unidos. No hay que darle de lado a Estados Unidos, no hay que pelearse con Estados Unidos, sino hacer alianzas estratégicas que nos permitan seguir avanzando. Claro, pero para eso el pueblo se ha dado cuenta de que tienen que salir de esa gobernanza de élites que no miran más allá de la punta de la nariz, porque en la punta de la nariz ahí es que está el dinero, y no dejan de olfatearlo, porque ese es su Dios. Y la población va a rectificar ahora el 24 de mayo para salir de todas estas basuras que nos gobiernan y emprender nueva vez el camino que le dará estabilidad, seguridad y bienestar a todos los sectores de la población. Y para eso es necesario que vuelva a asumir la rienda de la gobernanza del Partido de la Liberación Dominicana, con todos sus hombres y mujeres, sin exclusión, sin elitismo, sin supremacismo y sin ventajas particulares para beneficiarse. Sabemos que quienes hoy encabezan la boleta de nuestro partido están comprometidos con los intereses de toda la nación por su formación bochista, porque han abrazado la liberación dominicana. Y si se apartan de ello, entonces el pueblo se la cobrará, pero muy caro, al Partido de la Liberación Dominicana, por lo que sabemos
que nuestro candidato va a ir pie con pie de los principios que enarboló el fundador de nuestro partido, el profesor Juan Bosch, y por eso será ganancioso en el proceso electoral venidero. Muy bien, queríamos hacer esa pequeña observación de China, la China de hoy, que la ha conducido hacia el estadio en que se encuentra hoy día por sus concepciones ideológicas, porque es la ideología lo fundamental. Reiteramos, si el PLD se aparta de la ideología de la liberación dominicana, estaría excavando su propia tumba, porque cuando usted se aísla de lo fundamental, que son los principios y de la ideología que lo guía hacia alcanzar objetivos bien definidos, estaría entonces excavando su propia tumba. Y ahí quien va a perder es el pueblo y la nación dominicana. Y todo ese avance y todo ese progreso de la sociedad alcanzado, que lo evidencia un desarrollo nunca visto en civilización conocida en la humanidad a la fecha. Y todo esto por su capacidad de alianza, tal cual la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Porque si hoy hay sectores importantes que han crecido económicamente en el ejercicio de sus actividades productivas, es por la alianza indisoluble que ha provocado el Partido de la Liberación Dominicana desde la alianza con todos estos sectores, y que hoy el pueblo ha experimentado un desarrollo muy importante en todo el devenir histórico. Tal cual ha sucedido con la nación más grande del mundo en crecimiento, en desarrollo, en progreso y en bienestar para todos los sectores y toda la sociedad, que es la China continental, la China de Mao Zedong, la China dirigida por el Partido Comunista. No es que nosotros no seamos comunistas o seamos progresistas, no, es la verdad. Y la verdad no se puede esconder debajo del fondo del mar, como quieren procurar algunos y endilgarle el desarrollo a China al apoyo supuesto que le ha dado. No, los chinos han hecho grandes alianzas hasta con el capital mundial, su principal enemigo ideológico. Pero en el planeta hay que aprender a convivir para poder mantener la paz, y que la paz sea el terreno fértil para que haya desarrollo, progreso y bienestar, pero bienestar para todos los sectores de las sociedades. Y esa sociedad que ha tenido una participación junto a todas las naciones del mundo, y junto con ellas han alcanzado grandes conquistas para el desarrollo, progreso y bienestar de todos los sectores, de toda la humanidad, y la estabilidad del globo terráqueo, para que guerra alguna no sea factible de destruir la posibilidad de seguir viviendo armoniosamente en nuestro planeta. Así que por ahí anda todo lo que tiene que ver la estabilidad que puede construirse en todas las sociedades, en todas las etnias, en todas las civilizaciones que se desarrollan en el planeta. Quisiéramos advertir a las potencias que cuentan con ejércitos formados por quienes se alquilan por los mercenarios, que se alquilan para librar batallas en guerras que se desarrollan en los diversos lugares del planeta, que hoy día están vigentes esas guerras, y que hay ejércitos de mercenarios franceses, ingleses, chinos, que no hay chino a la fecha, norteamericanos, alemanes, europeos, que le sirven a sus intereses económicos y que han formado ejércitos mercenarios, incluyendo Rusia,
Porque ha de entenderse que Rusia hoy día no está gobernada por el Partido Comunista Ruso, que lo gobernó más de 71 años, no. Lo gobierna un partido de élites que se enriquecieron enormemente al desaparecer la Unión Soviética, y que ese gobierno lo encabeza hoy día Vladimir Putin, quien es el jefe del Estado ruso. Claro, guardando la distancia en lo que tiene que ver al capitalismo salvaje de Occidente, pero que lo gobierna desde un punto de vista capitalista, donde se favorecen esas élites que se alzaron con toda la riqueza de la Federación Soviética de las Naciones Socialistas y que hicieron complacer por la corrupción el sistema socialista que dirigía todas estas repúblicas soviéticas. Y que tengan cuidado con esos ejércitos, porque cuando libran batallas en guerras, y ellos son los gananciosos, siempre y de forma histórica evidenciada, quieren adueñarse de los territorios que han liberado o que han ganado terreno y constituirse en la gestión política de esos territorios. Y eso le pasó a Alejandro, le ha pasado a todos los grandes y mandatarios imperialistas, a los grandes emperadores que ha tenido la humanidad. ¿Y por qué no le va a pasar a Rusia? ¿Y por qué no le va a pasar a China, con el gran capital de los grandes magnates chinos que se han creado a la sombra de la revolución que ha logrado impulsar al pueblo chino, dirigida y conducida por el Partido Comunista? Por eso exhortamos al Partido Comunista, que tiene que readecuarse a los nuevos tiempos y ver de la manera eficaz y eficiente de que esos sectores que controlan grandes capitales en China no osen mañana en querer adueñarse de la gestión política, es decir, del mando y la dirección política de la nación china, y convertirse en ellos los estadistas, porque ahí sí que entonces volvería la humanidad hacia atrás, porque de China va a depender mucho que sigamos viviendo en paz y que no haya guerra, y que al no haber guerra mínimo podamos tener sosiego para vivir 1000 años en paz. Así que los chinos tienen la responsabilidad histórica, de que el partido, como ha logrado incluir todos los sectores de la sociedad y que hayan participado en el bienestar y el crecimiento de una nación muy poderosa en el mundo, y que han alcanzado grandes conquistas para el desarrollo y el progreso global, y que ella es la responsable armada de los fundamentos del marxismo, leninismo y el maoísmo, de hacer realidad la equidad social y el bienestar en toda la sociedad universal. Si no hacen y no cumplen con ese mandato histórico, entonces la humanidad va a retroceder milenios, pero muchos, y volveremos entonces a tener que reiniciar todo el proceso de progreso que se ha alcanzado hasta hoy. Por lo que no pueden fallarle los chinos a la humanidad y proporcionar el desarrollo y el progreso y el bienestar a la población mundial. No hay de otra, no hay de otra. Así que felicitamos la conducción hasta hoy del Partido Comunista Chino, de esa gran nación que tiene ese compromiso histórico. Porque el capitalismo es un sistema que es como el camaleón, que ha tenido una
habilidad para readecuarse a todas las catástrofes que ellos han generado, pero catástrofes bien estudiadas para hacer crecer de manera desorbitada sus grandes fortunas. Y como dice el mismo Mao Zedong, para prueba es suficiente un botón. Solo hay que remontarse a las crisis del 29, a las crisis del 39, a las crisis sucesivas que hemos conocido como el 2008. Y en todas las décadas el capitalismo genera grandes crisis para readecuarse, porque es como el camaleón que cambia de colores y que tiene todas las habilidades para seguir siendo el dueño de los grandes capitales. Y se acomodan a las grandes crisis creadas para favorecer a las élites. Muestra de esa realidad podemos comprobarla en las crisis que han sucedido. Y que el mundo se ha tambaleado, pero los grandes capitales se han concentrado en no más de 1.5% de la población mundial. Es decir, que hay una diferencia abismal entre los muy poderosos, entre los que controlan los grandes capitales, y el 98.5% de la población mundial que vive en incertidumbres, vicisitudes, que le han generado necesidades históricas de tiempo en tiempo. Y que ese 1.5% a costa de todos estos sacrificios de la humanidad se han convertido, se han fortalecido y son los grandes dueños de los grandes capitales en detrimento de la población mundial. Ya ven entonces cómo evoluciona la humanidad, cómo hay naciones comprometidas con seguir haciendo daño como Occidente, porque para mantener su Dios, el dinero, tienen que vivir elucubrando a hacer grandes guerras. Y muestra de esas guerras está el África, está América Latina, que ha sufrido barbaries enormes provocadas por el imperio por el imperio más sanguinario que ha dirigido la humanidad en tiempo alguno, que es hoy el norteamericano, que representa los intereses del gran capital europeo y de muchos lugares del mundo, y son el gendarme, lo designado para producir bestialidades y grandes crímenes contra la humanidad, que habrán de pagar todos estos crímenes en su momento. Y esas naciones que buscan los detalles que es donde está el diablo para generar conflictos, y que hoy se han metido en uno de esos detalles muy peligrosos, que es Ucrania, que han logrado desde el 2008 para acá darle la vuelta a la historia de esa nación y a ocupar sectores neofascistas, fascistas, con ideología nazista, y que quieren sobrepasar los daños históricos que le hizo a la humanidad esa bestia humana que fue Hitler, y que ellos consideran son los herederos naturales de esa ideología supremacista. Por lo que han llevado el germen de la guerra ahí al borde de las fronteras rusas.
queriendo adueñarse de esos territorios, queriendo adueñarse de Rusia. Pero al Rusia lograr grandes acuerdos comerciales, políticos, geopolíticos y de convivencia pacífica con naciones como Siria, Irán, Irak, Corea del Norte, inclusive con Afganistán hoy día. Y sobre todo alianzas estratégicas que giran alrededor de lo geopolítico con la gran nación del mundo hoy día, que es la China continental, que quieren inclusive ahí en su territorio generar guerras. Ay, pero no saben, ignoran con quién se están metiendo, porque ignoran las capacidades que han alcanzado desarrollar para bloquear cualquier agresión de sus enemigos de siempre. Pero que aún ellos, entendiendo ideológicamente que son sus enemigos, han tenido la habilidad de hacer grandes transacciones para el progreso, pero de toda la humanidad, de lo que nosotros nos beneficiamos. Porque aquí los televisores, la mayoría de carros que están llegando, la mayoría de productos, hasta de los productos de nuestra alimentación, que son parte de la canasta de la alimentación nuestra, como isla, están llegando de Oriente. Así que están generando todas las posibilidades para que vivamos mejor, pero que los imperios decadentes y que toda su experiencia están basada en grandes guerras que han desarrollado, inclusive guerras que han durado cientos de años, que por cansancio han tenido que terminarla porque se estaban exterminando, y en eso son expertos los europeos. Guerras de 30 años, guerras que las han llevado a todos los continentes del planeta, a Oceanía, a la India, Australia. Han llevado guerra a toda el Asia, provocando grandes incendios en el África, de guerras que se convirtieron en sabio para estimular e impulsar la insidia entre las etnias y hacerlas pelear unas contra otras, para ello ir entonces y adueñarse de sus riquezas minerales, culturales, de la biodiversidad, en todo el amplio sentido de la riqueza de la cultura humana, que se la han robado y que la tienen bajo llave en sus respectivas naciones, que fueron parte de todos esos imperios saqueadores, apañados por el Vaticano, la mayoría de ellos. Así que nos queda por delante nosotros aquí valorar todo ese proceso y entender que el guión que han puesto en muchas naciones para hacer saltar, porque ya habíamos hablado nosotros con ustedes de un gran intelectual economista llamado John Perkins, quien escribió un libro fruto de que él alcanzó a ser uno de los agentes más importantes en Asia, en América, en Europa, en muchos países donde el imperio norteamericano y sus grandes compañías, sus grandes transnacionales, contrataban científicos como John Perkins para impulsar los negocios en todas las naciones del mundo y ellos ser ventajosos y gananciosos y seguir alimentando el desarrollo y poderío de ese gran imperio que hoy tiene una gran responsabilidad de que la humanidad no colapse. Y que para ello siempre tenían tres agendas: la A, lograr que los gobernantes fueran sus cómplices y hacerlos ricos y poderosos y ser dioses igual que ellos. El plan B, de negarse, desestabilizarlos para que se cayeran por su propio peso al convertirse en ineficientes.
Y si no lograban eso, el plan C era incitar a la población a la insurrección y darle un golpe de Estado sangriento, incluyendo la vida del propio mandatario. Pues ese es el guión que han puesto en marcha siempre en nuestros países y que como imperialistas al fin que son y capitalistas han aprendido a readecuarse a los nuevos tiempos. Por eso hoy día los golpes de Estado no son sangrientos. Pudieran ser golpes de Estado judiciales, golpes de Estado legislativos, golpes de Estados electorales, como el que pasó aquí, como el que pasó en Bolivia, y que ha llevado a nuestro pueblo a doblegarlos, a que no puedan alcanzar un desarrollo propio a la altura de que vivamos en condiciones mucho más favorables de alcanzar desarrollo y que nuestra integridad nos permita vivir con bienestar. Y ha sido todo lo contrario. Destituyen los gobiernos que generan progreso a su nación para engendrar acciones diabólicas de forma tal que las grandes transnacionales sean las que se adueñen de todas las riquezas económicas, social, cultural, y que vivamos subyugados a sus mandatos y que asumamos como tal su cultura para ellos sentirse realizados, los dueños y amos de todo el devenir de nuestros pueblos. Sabemos que nuestro pueblo, el pueblo dominicano, un pueblo heroico, un pueblo batallador, un pueblo que huele a distancia la maldad y que se da cuenta de hasta dónde llega los abusos de las élites contra la mayoría, tomará la decisión correcta contra ese golpe de Estado electoral que se le dio al Partido de la Liberación Dominicana y volverá a disponer de todos sus esfuerzos, de todas sus voluntades, de toda su determinación y abrazado con la ideología del Partido de la Liberación Dominicana, que es la liberación nacional, volver a los rieles del progreso, del desarrollo y el bienestar, y el presidente que gobernará este país, tomar los controles del avión donde lo dejó el presidente Danilo Medina, a 30.000 pies de altura, con una estabilidad única. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho. Abran bien los ojos. No se dejen seguir narigoneando por la percepción que quieren sembrarle, como le sembraron al pueblo argentino, que hasta los últimos días creía que ese Macri era el salvador, pero fue el gran corrupto, el gran criminal, el gran ladrón que le robó cientos de miles de millones de dólares junto a sus élites y las grandes corporaciones extranjeras al pueblo argentino. Que la pasen muy bien y nos veremos el próximo lunes, amén, de que a mediados de semana hagamos alguna otra nueva intervención para interactuar con ustedes. Muchas gracias.